Bien, el tercer grupo se hace presente. Voy a empezar con el tema en identificación de biomarcadores proteómicos salivales para la detección del cáncer oral. Este estudio es del año 2021 y vamos a analizar cuáles fueron sus objetivos, métodos, resultados y conclusiones. El objetivo es identificar biomarcadores para diferenciar entre pacientes con cáncer oral y de controles sanos. El método se hizo en 39 pacientes con cáncer oral y 31 de controles sanos. Se analizaron mediante la cromatografía líquida o espectrometría de masas. El resultado fue que obtuvieron un total de 23 proteínas, se expresaron entre pacientes de los dos grupos. En conclusión, llegaron a que 6 proteínas salivales son los posibles biomarcadores no invasivos para el cribado de esta enfermedad. La justificación, tenemos que la curabilidad es alta si se detecta en etapa temprana, donde la tasa de supervivencia es mayor al 80%, sin embargo, la curabilidad en etapa avanzada es baja porque menciona que es menor al 50%. Se conoce que la cavidad oral es un área comúnmente examinada y es fácil de detectar la enfermedad. Sin embargo, varias lesiones como la estomatitis intratable, las heridas por mordeduras o la periodontitis, debido a la detección precisa de cáncer oral, es todavía difícil y lleva a un retraso de detección de esta enfermedad en etapas tempranas. Por lo cual, entre las pruebas de diagnósticos, el examen visual y táctil convencional es el método más común para el cribado. Sin embargo, esto requiere médicos con experimentación, por lo cual se considera que no es un método de alta precisión para el cribado. Entre otras pruebas tenemos el sistema de detección basado en la luz con propiedades ópticas de tejidos biológicos que se han utilizado como complementarias para la detección en los últimos años, pero esto se ve limitada debido a la falta de estudios sobre su efectividad, considerando que el examen visual y táctil de convencional más la biopsia es el método estándar oro para la detección del cáncer oral. Sin embargo, Ishikawa considera que se necesita con urgencia el desarrollo de nuevos métodos para la detección del cáncer oral, señalando que la saliva es una excelente fuente de biomarcador debido a que su obtención no es invasiva y en comparación con la sangre se puede recolectar sin dolor y sin el riesgo de lastimarse con una aguja. En cuanto a pacientes y métodos, esto fue un estudio realizado, obtenido de pacientes del Hospital Universitario de Yamagata entre abril 2016 y marzo 2019, en donde el grupo de pacientes con cáncer oral, la edad media fue de 72 y el control fue de 69, y estos poseían diferentes etapas del cáncer oral, encontrando un total de 23 proteínas, de las cuales 6 fueron las específicas para la detección de este tipo de cáncer, las cuales son la 2-microglobulina, la carbulina, la hemoglobina sub 2, sub beta, la quinogen 1 y la proteína transmembranasa seriada 11D. En cuanto a la recolección de saliva y la preparación de muestras, hicieron que estos pacientes estuvieran en abstención de comida y agua en un tiempo de 1.5 horas, tuvieron una limpieza, que tuvieran una limpieza bucal y tomaron la muestra en un balcón de 50 cc y luego posteriormente se centrifugó, lo que llevaron también un análisis proteómico de saliva mediante la cromatografía líquida o espectrometría de masas. En cuanto a los resultados, estos 6 biomarcadores salivales se consideran de alta precisión debido a su intervalo de confianza, que era de 95%. Sin embargo, no se mostró ninguna diferencia específica de acuerdo al estadio, considerando que la carnulina es el biomarcador proteómico salival potencial, debido a que esta se expresa durante la diferenciación epidérmica y en un análisis proteómico de tejido epitelial displásico fue la proteína más regulada. En cuanto al análisis, debido a que esto tuvo varias limitaciones, como el tamaño de muestras, recolección de salivas, un ayuno estricto, entre otros, se considera que esto deberían hacerse estudios a más a profundidad, considerando que los biomarcadores salivales identificados parecen ser buenos candidatos para diferenciar entre pacientes de los dos grupos, y señalando que esto tiene un 95% de intervalo de confianza y también por ser de forma no invasiva y sencilla.
Además, esto ayuda a los médicos, en especial a aquellos que no son especialistas en cirugía oral, para detectar este tipo de enfermedad. En cuanto a la discusión, Castagnol et al. En 2017, donde hicieron un estudio, encontraron alrededor de 3.000 proteínas y péptidos que se expresan en varias enfermedades como el carcinoma oral, leucoplasia oral, entre otros. Entonces, debido a esta heterogeneidad, se propone que se debe hacer estudios individuales de los biomarcadores para cada patología, señalando que a futuro cercano la saliva humana será un fluido de diagnóstico relevante para el diagnóstico clínico y pronóstico. Según Xiaomeng et al. En 2021, evaluaron a pacientes con riesgo de desarrollar carcinoma celular escamoso de cavidad oral, en donde encontraron mutaciones identificadas en neoplasias primarias. También detectaron un 93% de las muestras de saliva. Sin embargo, no existe un método de detección de rutina basado en la saliva para estos tipos de pacientes. Finalmente, en el año 2021, estudiaron el ARN derivado de la saliva para la detección precoz de la enfermedad mediante la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real y evalúan la respuesta inflamatoria en etapa temprana, lo que puede servir como método pronóstico y predictivo para determinar la respuesta terapéutica o la progresión de la enfermedad. Gracias. Ya. A continuación hablaremos sobre el artículo relacionado con utilidad de los criterios clínicos para el adecuado diagnóstico de la faringoamigdalitis en urgencia pediátrica. Este artículo fue publicado en el 2020, lo que es en España. Como una breve introducción tenemos que la definición, la faringoamigdalitis es la infección aguda de la faringe o de las amígdalas palatinas. Su etiología puede ser viral con mayor frecuencia causadas por los virus del resfriado común, adenovirus, rinovirus, influenza o virus sincitial respiratorio. Ya, en ocasiones puede estar causada también por el virus del Epstein-Barr. Sus síntomas presentan lo que es angina, disfagia, linfoadenopatía cervical y fiebre. El diagnóstico es clínico complementado por el cultivo o la prueba del antigénica rápida. Ya. En materiales y métodos, este fue un estudio transversal en el Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Católico Universitario Casa de Salud de Valencia. Se dio una recolección de datos en pacientes de entre 0 a 14 años con un diagnóstico de faringitis, amigdalitis y faringoamigdalitis, que contaban con pruebas de TDR realizadas en el año del 2016. Ya, en los resultados tenemos que la mayor incidencia se dio lo que es en marzo, con un porcentaje de 13.13, seguido en febrero de 12.46 y en diciembre de 10.79. El cultivo faríngeo se solicitó al 0.3%, solo en 4 de ellos fue positiva por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. De estos, del total de urgencias pediátricas, el 13.17 tuvo un diagnóstico de faringoamigdalitis, faringitis o amigdalitis. El 51.82 del total eran varones y un 48.18 eran mujeres. El 60.3 eran mayores o iguales a 3 años y el 39.7 eran menores de 3 años. En el test de detección rápida se realizó el 15.1% con un resultado negativo y el 58.7 y el 49.1 con un resultado positivo. En los niños con este test, estos eran mayores a 3 años y menores a 3 años también, con un resultado del 13%. Ya. Entre los criterios tenemos que para esta prueba se necesitan que existan criterios más de 3. Entre ellos está la fiebre, el no catarro, adenopatías y lo que es el exudado. Y la edad también que influye, ya que sean mayores o menores de 3 años. En la discusión, tenemos que la mayoría de los estudios dictaminan que la faringoamigdalitis aguda es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencias pediátricas, suponiéndose entre el 15% y el 30% de todos los casos de infecciones respiratorias. En el estudio aquí presentado se obtiene un valor ligeramente inferior al 13.17%. La mayoría de los casos son de etiología vírica, con un 65 a 80%. Pese a ello, más del 70% de los pacientes reciben tratamiento antibiótico. En este estudio se detecta que a pesar de disponer de una prueba sencilla, como la TDR,
Esta se utiliza poco, en un 15.1%, y se sigue diagnosticando faringoamigdalitis aguda solo mediante criterios clínicos, con lo que con ello conlleva respecto a la sobreprescripción antibiótica. La anamnesis y la exploración son importantes para el diagnóstico de esta enfermedad bacteriana, pero no suficientes, puesto que el diagnóstico clínico sin pruebas complementarias tiene una tasa de error de hasta un 25 a 50%. El diagnóstico debería basarse pues en unos criterios clínicos y unas pruebas objetivas que detecten el microorganismo. Ya. Todos los autores concordaron que únicamente deben llevar tratamiento antibiótico las faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La utilización de las pruebas deduce un 50% la utilización de antibióticos. Dicha prueba debería implantarse de forma más frecuente y no solo en aquellos niños que cumplan al menos 3 criterios de MAXAL, con la finalidad de obtener un diagnóstico y por lo tanto un adecuado tratamiento de la misma. Como conclusión, tenemos que los resultados indican que un bajo valor predictivo de los criterios de MAXAC en la población de estudio debe implementarse de forma más frecuente con las pruebas anteriormente dichas y reevaluar los criterios antes mencionados para el correcto diagnóstico de la faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y con ello facilitar el adecuado tratamiento para así evitar lo que es una sobreprescripción de antibióticos. Ahora hablaremos sobre las dificultades de alimentación oral neonatal debido a la succión, trastornos de la deglución y alteraciones bucales. Este es un artículo del editorial Walters Kluwer, Up to Date del año 2021. Este artículo nos habla sobre la etiología, clínica, diagnóstico y alteraciones a nivel bucal que puede padecer el neonato o recién nacido, presentando dificultades para una alimentación oral adecuada. Este análisis se centrará en las dificultades de alimentación oral neonatal debido a la succión, trastornos de la deglución, anquiloglosia, quistes gingivales y del rafe medio palatino. El punto principal de la revisión es tener conocimientos previos a las diferentes dificultades de alimentación oral que puede padecer un neonato recién nacido en el área hospitalaria, ya que dentro de los diferentes trastornos y patologías que podemos presenciar, es necesario un trabajo multidisciplinario entre neonatólogos, pediatras, gastroenterólogos, otorrinolaringólogos, neurólogos y más especialistas, con el fin de llegar a la causa precisa que impide la correcta alimentación y poder tratar al paciente de la mejor manera. Un punto clave para la alimentación oral neonatal dependerá de un adecuado desarrollo de la succión y la deglución, además de la coordinación de la respiración, ya que cumple un punto de suma importancia. La alteración de las funciones ya mencionadas pueden ocasionar apnea, bradicardia, retraso del crecimiento, desaturación de oxígeno o broncoaspiración, por lo que es importante identificarlas precozmente para prevenir complicaciones graves. El artículo menciona el desarrollo fisiológico de los mecanismos de succión, deglución y aerodigestión neonatal, además de evaluar el manejo de neonatos que padezcan estas alteraciones. Para entender que el tema a cabalidad, es importante mencionar que hay dos tipos de succión que llevan movimientos de labios, mejillas, lengua, paladar y además de músculos periorales que generan una presión intraoral negativa, que es la succión nutritiva, que hace referencia a la succión de fluidos, ya sea leche materna o de fórmula, y la succión no nutritiva, que es la primera que encontramos, siendo las ráfagas de pausa más cortas y la frecuencia de succión más veloz, cuando succionan un chupete, un dedo, etc. Hablando de la succión, aunque el patrón de succión puede ser similar en recién nacidos prematuros y a término, se ha observado que los recién nacidos a término mejoran sus habilidades mientras van madurando, todo lo contrario a los prematuros que presentan una falta de habilidad al madurar, por lo que si presentan una succión inmadura, pueden alimentarse con biberón, pero no mediante el pezón, ya que la cámara del biberón se encuentra llena de leche todo momento y el pezón no. Una succión no nutritiva no es un indicador para la alimentación oral, ya que el mecanismo de tragar y cierre laringio es mínimo. En la deglución se compone de una fase oral, faríngea, esofágica, que para que se produzca de forma segura es importante una coordinación entre la contracción de la faringe y la relajación esofágica superior para el paso del bolo alimenticio. En el feto de la deglución comienza a las 15 semanas de gestación, cuando comienzan a tragar líquido amniótico, en donde los bebés recién nacidos o a término no presentan problemas con esta coordinación, pero los prematuros sí, ya que aprenden la succión no nutritiva, que es a las 28 y 29 semanas,
y la coordinación de estos tres mecanismos desde las 32 semanas. Las funciones esofágicas neonatales. Comienza en el feto con el esófago primitivo que transporta el líquido amniótico dando una peristalsis secuencial, la cual consta de dos partes, un peristaltismo primario y un peristaltismo secundario. En los prematuros, la coordinación del esfínter esofágico superior faríngeo con la respiración es uno de los factores cardinales de los síntomas relacionados con las conductas alimenticias disfuncionales. La malformación bucal. El desarrollo de estas alteraciones comienza in útero y puede pasar desapercibida, producida por remanentes de estructuras dentarias, traumatismos, factores hereditarios, injurias de tejidos adyacentes y otras causas. La etiología. Las anomalías anatómicas, afecciones genéticas o sindrómicas, anormalidades funcionales y causas neurológicas que afectan el sistema nervioso central y la prematuridad. Dentro de las anomalías anatómicas tenemos defectos congénitos cráneoencefales como síndrome de Pierre-Robins, hendidura en membrana faríngea como labio leporino y paladar hendido, artresias esofágicas, anomalías gastrointestinales como onfalocele, quistes gingivales y rafe medio palatino, quistes en la erupción, dientes neonatales y anquiloglosia. Pueden generarse por obstrucciones mecánicas o funcionales, dismotilidad, éstasis y peristaltismo tardío. También puede generarse por una compresión extrema del esófago. Además, un deterioro por presencia de sepsis o enfermedades metabólicas, defectos del ciclo de la urea, galactosemia y adrenalina congénita. Las causas neurológicas tenemos que son trastornos del sistema nervioso central, como las lesiones congénitas del tronco encefálico, como el síndrome de Daddy-Walker, parálisis cerebral o encefalopatía neonatal, trastornos neuromusculares periféricos como atrofia muscular espinal, miopatías congénitas, botulismo infantil, entre otras. Hablando de la prematuridad, se conoce que los bebés a las 32 semanas de edad comienzan a aprender sobre la alimentación oral. Sin embargo, se ha visto casos donde los lactantes prematuros mayores a 32 semanas no han desarrollado completamente los mecanismos de protección de la succión, deglución y aerodigestión necesarios para el proceso de alimentación adecuado, lo que puede conducir a una mala extracción de la leche debido a una mala succión, mayor riesgo de aspiración y reflujo gastroesofágico, además de presentar una motilidad esofágica inmadura. Un estudio demostró que los lactantes prematuros de 33 a 38 semanas poseen menos patrones motores peristálticos en propagación que no peristálticos. Dentro de las alteraciones bucales, el correcto examen clínico y la clasificación nos ayuda a determinar el adecuado tratamiento y pronóstico para la intervención oportuna del problema del desarrollo, lactancia, alimentación, fonación a corto, mediano o largo plazo, por lo que el objetivo de esta revisión en la literatura es describir las características clínicas y el tratamiento de las principales alteraciones bucales neonatales y natales. Dentro del frenillo lingual inferior, el frenillo lingual inferior se define como un pliegue vertical de la mucosa que aparece en la línea media, situada en la superficie ventral de la lengua y que una parte libre de esta va al suelo de la boca. En muchas ocasiones el frenillo lingual del neonato es muy corto y se inserta cerca de la punta lingual. En la mayoría de los casos se corrige espontáneamente en los primeros años de vida por el crecimiento de la altura, la cresta alveolar y el desarrollo lingual. En ocasiones persiste el frenillo anómalo, que básicamente origina dos problemas: la fijación de la lengua en el suelo de la boca y el diastema. La existencia de la anquiloglosia puede provocar dificultades de la deglución y en la fonación. El diagnóstico es clínico, como la observación de un frenillo lingual corto que dificulta los movimientos de la lengua e impide que ésta proyecte hacia afuera de la boca, o sea, que sea incapaz de contactar la punta lingual con el paladar duro o con los dientes anterosuperiores. En la mayoría de las ocasiones se supone que es un hallazgo aislado, pero debe tenerse en cuenta que a veces puede ocasionar en diferentes síndromes y anomalías cráneoencefálicas. Podemos clasificar la anquiloglosia en varios tipos, dependiendo del lugar del anclaje de la lengua, y dependiendo de la clasificación, dependerá el tipo de intervención a realizar en el caso de que sea candidato a tratamiento quirúrgico. En cuanto a los problemas asociados, tenemos dificultad para la lactancia materna, problemas de articulación del lenguaje, problemas mecánicos. Y dentro de la dificultad para la lactancia materna, en el neonato se traduce a un deficiente de enganche al pezón,
pero no se han descrito casos con respecto a la alimentación con el biberón. Dentro de la clínica, observamos que la descripción de las alteraciones y patologías benignas serán muy variables y dependerán del problema de base, la cual puede ir a hallazgos inespecíficos de agitación, dificultades para alimentarse, progresando a pérdidas de peso y complicaciones como la aspiración de alimento que amenaza la vida del paciente. Dentro de lo que es el manejo y el tratamiento de los trastornos de succión y deglución neonatales, es un desafío porque la disfagia es a menudo secundaria a condiciones que en sí mismas no tienen un carácter definitivo de tratamiento, por lo que es de suma importancia personalizar un plan de tratamiento basado en el diagnóstico subyacente del bebé, la madurez y el conjunto de habilidades tanto del bebé como de los padres para mejorar los resultados. El manejo de los neonatos con succión y la disfunción de la deglución se coordinan de forma óptima a través de un equipo multidisciplinario. Si a estos infantes se les ofrece un chupón de bajo flujo, deberá disponer de más energía para succionar y les va a costar más alimentarse. Si se les ofrece un chupón de bajo flujo, puede ser que el mayor flujo de la leche les obligue a deglutir más veces y esto podría llegar a inferir con su capacidad ventilatoria. Shaker sugiere más bien usar tetina muy firme que le permita manejar el flujo y ayude a que el prematuro pueda moldear su lengua sobre la tetina, permitiendo mejorar el sello y la extracción. Definitivamente cada caso deberá ser individualizado, probado con diferentes utensilios y valorado la respuesta obtenida en su ejecución al alimentarse. Los prematuros deben ser alimentados por sonda naso u orogástrica mientras desarrollan su capacidad de alimentarse en forma aceptable, normal y sobre todo segura. Posteriormente puede alterar siempre y cuando logren hacer en la forma segura y sin comprometer la función respiratoria. Una parte del alimento por boca y el resto por sonda. Finalmente, después de un tiempo, podrá recibir todo por la boca. Dentro de lo que es el tratamiento de lactancia materna, los problemas para succionar, tragar y coordinar la respiración pueden inferir con una lactancia exitosa. Las intervenciones específicas dependen de la etiología subyacente. Las técnicas de excitación para que los bebés mantengan un estado de excitación adecuado para la alimentación oral. Técnicas de posicionamiento como el agarre de fútbol para proporcionar más apoyo a las mejillas y la mandíbula que el soporte de la cuna tradicional. Esto puede ayudar a que los bebés obtengan un mejor agarre necesario para la lactancia exitosa. Un protector de pezón de silicona delgado puede ayudar a los bebés que tienen dificultades para permanecer en el pecho. El tratamiento del labio leporino o paladar hendido. Alimentar a los bebés con labio leporino que son alimentados con biberón puede ser más eficiente si se usa una tetina blanda con un orificio grande para mejorar el flujo, ya que estos bebés tienen dificultades para producir la presión negativa necesaria para extraer la leche o la cantidad bucal. Además, el uso de biberones comprimibles pueden ser más fáciles de usar que los rígidos como intervención alimenticia. En los trastornos de deglución irritables graves, la alimentación por sonda de gastrostomía se recomienda como estrategia de alimentación a largo plazo para los lactantes con disfagia persistente o aquellos con una enfermedad subyacente irritable. Sin embargo, estos bebés necesitan un entrenamiento oromotor constante para el desarrollo de las habilidades de alimentación oral para permitir una transición exitosa de la alimentación por sonda a una alimentación oral. En el manejo de anquiloglosia, todos aquellos niños en los que se hayan detectado anquiloglosia y existan problemas en la alimentación deberán ser valorados globalmente a través de varias escalas variables, que son tres: la escala Halsell-Baker, la escala Lange y la escala SFMFQ. Si ya se objetiva una anquiloglosia significativa desde la maternidad y que está dificultando la alimentación del recién nacido, con una puntuación se realizará una interconsulta preferente a cirugía infantil para una valoración de intervención quirúrgica y será remitido a aquellos responsables de apoyo de lactancia materna en los centros de salud para orientar sobre el plan de alimentación. Mientras tanto, y del mismo modo, de los 7 a los 10 días de vida deberá comenzar un seguimiento por parte de su pediatra de atención primaria, que irá controlando su peso, valoración de la capacidad de alimentación hasta que sea visto por cirugía infantil.
Como conclusión tenemos, en relación al tema analizado, la mayoría de los autores concuerdan en la necesidad de un trabajo interdisciplinario de expertos en el tema, dependiendo de cuál sea la formación de la base y el número de semanas del neonato. Además, es importante evaluar su progresión, ya que de cada individuo será diferente. Con respecto al tratamiento de la anquiloglosia, solo una minoría de pediatras del 10% y otorrinos laringólogos del 30% opinan que la anquiloglosia puede dar lugar a una alteración de la alimentación y de la lactancia. Sin embargo, en su presencia, los problemas de la lactancia son más probables, aunque no bien cuantificados, por lo que recomiendan utilizar la escala de Hasselbacher en anquiloglosias significativas. Gracias. Bien, siguiendo con el tema, mi tema se llama lesiones benignas de la mucosa oral clínica y hallazgos patológicos. Estas se van a clasificar en 8 grandes grupos, que son los granulomas piógenos, el fibroma osificante periférico, el granuloma periférico de células gigantes, tumores de células granulares, los hemangiomas orales. También tenemos los tumores de origen de la vaina nerviosa, aquí tenemos el neurofibroma y los neuromas, la hiperpigmentación fisiológica y las lesiones pigmentarias benignas e imitadoras. Bien, tenemos el granuloma piógeno, que tenemos que es una lesión reactiva hiperplástica común causada por una lesión traumática, una inflamación, cambios hormonales o fármacos. El término granuloma piógeno es un nombre inapropiado porque la lesión no es causada por bacterias ni es un granuloma verdadero. Un tercio de los granulomas piógenos está asociado con lesiones traumatizadas de alrededor del 5% y ocurren durante el embarazo. Dentro de las características clínicas, tenemos que se presentan como una pápula o nódulo de color rojo o rojo púrpura con un tamaño aproximado de hasta 2.5 centímetros. Pueden ser solitarios o múltiples y son sensibles o pediculadas. El 75% de estos se desarrollan en la encía maxilar anterior, los labios, la lengua y la mucosa bucal. El tratamiento es la escisión quirúrgica con márgenes periféricos de 2 milímetros hasta el periósteo o agente causante. Es el tratamiento recomendado. Y estudios adicionales han propuesto que el uso de láser decolorante pulsado con lámpara flash, criocirugía, inyección de etanol o la escleroterapia con tetradesilsulfato de sodio son también buenos para esta patología, con un nivel de evidencia del 5%. También tenemos el fibroma osificante periférico, que es una lesión reactiva hiperplásica en el ligamento periodontal, y que si no se trata puede causar una pérdida ósea y daños en los dientes. Se cree que esta patología ocurre como resultado de la proliferación celular inducida por trauma con calcificación distrófica reactiva asociada a un crecimiento óseo. El 60% de estos van a involucrar a lo que son las encías y el 50% de ellos están en el área de los incisivos anteriores y los dientes caninos. Una revisión de la literatura reciente indica que los hombres desarrollan esta misma patología con una frecuencia similar a la de las mujeres, y estos en general están en edad de 10 a 29 años. Dentro de las características clínicas tenemos que el dolor y la hiperemia local son síntomas típicos. Las lesiones tienen generalmente menos de 2 centímetros de diámetro, pero pueden llegar hasta medir 10 centímetros. Y suelen presentar lo que son mucosa gingival enrojecida, localizada e inflamada, que puede ir acompañada de ulceración y movimiento de los dientes. Dentro del tratamiento tenemos que la escisión local compleja, que incluye un margen quirúrgico de 2 milímetros de tejido sano y la extirpación del ligamento periodontal. Esto también decimos que puede afectar la dentición cercana, por lo que se debe considerar la extracción de los dientes. Tenemos lo que es el granuloma periférico de células gigantes. Estas son lesiones que suelen ser blandas, esponjosas y sangran con facilidad. La coloración de la lesión suele ser roja, pero también puede aparecer como púrpura, azul, rosada, marrón o blanco. Las ubicaciones más comunes son las regiones incisivas, la canina y tienen alta probabilidad de involucrar lo que son la mandíbula. Varían en el tamaño y la mayoría tienen un diámetro menor de 2 centímetros. El crecimiento y la ulceración significativa se van a relacionar con trauma repetitivo de la lesión. Estas son lesiones orales reactivas de las encías o de la mucosa y son 2 veces más frecuentes en mujeres que hombres. Dentro del tratamiento tenemos que la decisión quirúrgica de la lesión es la principal opción de tratamiento con un nivel de evidencia de 5. Las decisiones se complementan con márgenes quirúrgicos de 2 a 5 milímetros desde la periferia.
tenemos los tumores de células granulares. Estas son generalmente neoplasias neutrales benignas originarios de las células de Schwarz, que son potencialmente causados por la degeneración de la guayeriana después de un trauma accional. Las mujeres tienen el doble de probabilidad de desarrollar tumores que los hombres, y la prevalencia es más en personas de 20 a 40 años. Menos del 2% se vuelven malignos, con una supervivencia a los 5 años del 62.8%. Dentro de las características clínicas tenemos que la lengua es el sitio más común y suele ser indoloras y firmes al tacto. Pueden ser de color amarillo, blanco o pálido. En el 15% de los pacientes habrá más de una lesión y pueden venir 2 centímetros de diámetro, pero pueden agrandarse hasta 12 centímetros, especialmente si se vuelven malignas. Dentro del tratamiento decimos que la decisión quirúrgica con márgenes de 5 milímetros. Los tumores recurrentes tienen a ser de origen maligno, que esta tiene un nivel de evidencia de 5. Y tenemos que el tratamiento con pasonavir, que es un inhibidor del receptor de tirosina quinasa, puede ayudar también para este tipo de patología. Tenemos ahora lo que son los hemangiomas orales, que estos son neoplasias benignas comunes con una frecuencia mayor en lo que son niños y bebés. Son 3 veces más prevalentes en mujeres que en hombres y existe una asociación con concentraciones superiores del CD105, factor de crecimiento endotelial vascular tipo A, y la ciclooxigenasa tipo 2. Dentro de las características clínicas tenemos que aparecen como pápulas o nódulos de color rojo brillante de tamaño variable. Los tumores comienzan con una fase de proliferación rápida que dura de 6 a 8 meses. Dentro del tratamiento tenemos que las opciones incluyen el cauterio, crioterapia, terapia con láser, radioterapia o la escleroterapia y cirugía. Se ha mostrado que el uso de tetradisulfato de sodio al 3% inyectado de forma periférica y luego centralizada es eficaz con un nivel de evidencia de 4. Se ha demostrado que la terapia con láser es una opción del tratamiento eficaz e incluyen láseres de luz amarilla con un nivel de evidencia de 5. También tenemos lo que son los tumores de origen de la vaina nerviosa, que estos van a representar solo el 0.2% de todas las lesiones de la cavidad oral. Su presencia puede ser indicativa de otros trastornos y algunas lesiones conllevan un riesgo de transformación maligna. Los neurofibromas son los más comunes, con una frecuencia de hasta el 32% entre todos los tumores de la vaina del nervio periférico intraoral. Las lesiones más grandes, que generalmente se asocian con neurofibromastosis 1, tienen mayor riesgo de recurrencia, con un nivel de evidencia de 3A. Dentro de las características clínicas tenemos que pueden presentarse con dolor, defectos neurológicos y mayor riesgo de transformación maligna. El diagnóstico va a requerir de la obtención de una muestra de biopsia y una evaluación histopatológica. El tratamiento es la decisión quirúrgica, pero para la mayoría de los tumores de la vaina del nervio periférico, y se recomienda la derivación del paciente menores de 20 años de edad para pruebas genéticas. La hiperpigmentación fisiológica es mucho más común en personas con piel oscura y afecta por igual a hombres y a mujeres. La pigmentación puede ver influenciada por factores físicos, químicos y hormonales. Dentro de las características clínicas tenemos que se presentan como una forma difusa de pigmentación marrón homogénea y comúnmente involucra la encía adherida seguida de la mucosa bucal, la mucosa labial, la lengua y el paladar. El tratamiento. En este no se requiere un tratamiento, sin embargo, el uso de crioterapia y láser pueden ser un medio eficaz de tratamiento si es necesario, con un nivel de evidencia de 5. Como conclusión, tenemos que el diagnóstico de las lesiones de las mucosas orales es un componente fundamental para la práctica clínica. Las lesiones orales son entidades relativamente frecuentes, pero los médicos pueden tener dificultades para diferenciar las lesiones benignas de las malignas. Las causas de los tumores de la mucosa oral y otras lesiones varían desde factores extrínsecos, procesos reactivos, enfermedades sistémicas y progresión de neoplasias. Las sospechas clínicas con una historia clínica minuciosa del paciente y el examen apropiado pueden dar lugar a un diagnóstico convincente. Sin embargo, para muchos tumores y pigmentaciones orales que afectan a la mucosa, la obtención de una muestra de biopsia puede ser de utilidad diagnóstica. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Y qué tipo? Está tu